¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. A mí siempre me ha parecido que una extraordinaria razón para conversar es hablar de nuestra identidad, es hablar de todas esas prácticas culturales, esas prácticas familiares, eso que nos hace creer que donde venimos es valioso y que vale la pena preservarlo. Este es un tema favorito en este podcast, pero el tema más importante en este podcast casi siempre es la educación. Así es que les presento a mi invitada de hoy, que es Carla Pinochet Cobos, quien es académica, profesora asociada de la Universidad de Chile en el Departamento de Antropología y quien además es directora de CEMUS, Núcleo Milenio en Culturas Musicales y Sonoras. Y si lo dije mal, ella me va a corregir. De acuerdo. Carla, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Hola Mónica, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Qué gusto. ¿Sabes qué? Estuve en este pequeño seminario, curso o encuentro y te escuché hablar sobre tu investigación que vincula la importancia del patrimonio en la educación o la importancia del patrimonio vivo, del patrimonio inmaterial en la educación. Personalmente he hecho proyectos relacionados con eso, así es que me alegró mucho escucharte, pero escuchar los hallazgos de tu investigación. Cuéntame un poco el nombre formal de la investigación y de qué se trataba. Sí, la verdad tuve la suerte de conducir un equipo que fue el esfuerzo conjunto de muchas personas en distintos países de América Latina. El estudio salió con el nombre Educación y Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina y el Caribe. Entonces tiene esta mirada panregional, amplia, ¿verdad? Que inició con unas primeras indagaciones, mapeos en 2019, o sea, ya varios años atrás, Ujú, y se fue retroalimentando con la ayuda de distintos consultores de la región y luego también con el trabajo de sistematización final que estuvo a cargo mío. Entonces yo estuve desde el inicio y pude ir haciendo ese seguimiento y tratando de llenar algunos vacíos porque no siempre la institucionalidad reporta lo que efectivamente están haciendo las personas en el ámbito del patrimonio en los territorios, ¿cierto? Entonces, ese era como el espíritu, justamente poder dar cuenta de la riqueza, de la diversidad ujú. de las experiencias que cruzan estas dos cosas, patrimonio, ¿verdad? Con una misión educativa, formativa, tanto formal como no formal, o sea, en la escuela, pero también en los museos, en talleres, en instancias que no tienen esa característica, digamos, curricular. Ujú, Y eso es como un poco ujú, el contexto en el que surge el estudio, ujú. y que está siendo publicado recién ahora, 2026, ¿cierto? Y bueno, creo que el principal valor que tiene es que nos permite mirar todo lo que se ha hecho desde distintas coordenadas, desde lugares muy diferentes entre sí, y vemos que por un lado hay desafíos comunes, dificultades comunes también, pero también encontramos que se están haciendo cosas que están súper alineadas, que tienen una fuerza y una riqueza muy destacable, entonces la verdad es que estamos bien contentos con el resultado. He sacado muchas cosas de lo que acabas de hablar, me saltan muchas cosas que había escrito. Y es que en realidad tienes razón. Siempre se piensa que solo lo formal, lo hecho, lo pensado desde el ministerio, que es el eje de la ejecución en el territorio, o todo lo que se hace dentro de la escuela, es lo que vale la pena resaltar, o lo valioso. Y luego descubrimos que hay muchas iniciativas locales, territoriales, que nacen desde la cultura viva, por usar esa palabra, que a veces parecen académicos y no necesariamente se pensó desde la academia, se pensó desde esa riqueza. Empiezo por preguntarte algo tan básico. ¿Desde qué mirada, qué es el patrimonio vivo o el patrimonio inmaterial o vivo? Para esta investigación o para este estudio. Sí, es interesante que la noción antes, bueno, todavía se nombra como patrimonio cultural inmaterial, pero tiene una especie de etiqueta media técnica, ¿verdad? Un nombre largo, y yo creo que justamente la idea de patrimonio vivo nos conecta con la esencia de lo que queremos connotar con esta noción. Cuando hablamos de patrimonio, en cualquiera de sus definiciones,
tiene que ver con algo que portan las comunidades, ¿verdad? Y que quieren conservar, que consideran valioso y que por lo tanto también buscan que trascienda las generaciones y que pueda ser disfrutado y compartido, ¿verdad? Más allá de, digamos, la puntualidad de este momento. Entonces, patrimonio tiene que ver con esas riquezas, con esos saberes, con esas prácticas que pueden tener que ver con distintas dimensiones, modos de cocinar, modos de vestirse, prácticas artesanales como por ejemplo cestería, distintos tipos de textiles, alfarería, o sea, en verdad es muy vasto el mundo del patrimonio en ese sentido. Prácticas, por ejemplo, carpintería, oficios tradicionales, ¿verdad? Ujú, Espectáculos, formas de danza, de rituales tradicionales que conectan un poco lo que es toda nuestra riqueza histórica, tradicional, ¿verdad? Con también lo que queremos ser hacia el futuro, porque tiene un núcleo que nos habla acerca de la identidad de quiénes somos, ujú, ¿verdad? Entonces este patrimonio no es un patrimonio que nosotros podamos ponerle esta mochila monumentalista, pesada, ¿verdad? Como digamos, museificada, no es algo ujú. que haya que petrificar, sino que por el contrario, la forma de conservarlo no es ponerlo en un museo, sino alimentar las condiciones en las que las comunidades pueden continuar practicándolo, preservándolo y también dándole vida con las modificaciones que eso signifique. Eventualmente es un patrimonio que cambia, ¿no? Y esa es justamente la riqueza de la noción del patrimonio vivo. No necesariamente está apegado a la forma tradicional de hacer las cosas, sino que introduce nuevas tecnologías, nuevos Ujú. modos de hacer, cambios a veces, por ejemplo, en las relaciones de género. Es interesante cómo eso puede generar también otros modos de practicar este patrimonio inmaterial o patrimonio vivo. No, no sé Hay si... unas, sí, hay unas miradas como puristas, pero además excesivamente académicas y que dicen que el patrimonio edificado es el verdadero y por eso nosotros vamos al centro histórico o que ahí están las edificaciones patrimoniales y en las nuevas miradas estos centros históricos que se volvieron como estático, sin vida dentro, se busca mucho preservar esa vida interior. La señora que hace dulces desde hace 4 generaciones en el mismo localcito, en ese centro histórico, tratar de que siga haciéndolo, de que lo siga haciendo allí y efectivamente va transformándose. Pero voy al sentido de identidad que acabas de mencionar, que creo que es realmente importante porque las nuevas generaciones a veces miran con tanta admiración la moda del norte, la ropa del norte, la moda rápida, la forma de hacer las cosas, eh, los contenidos virales de redes sociales y de alguna manera por mucho tiempo se avergonzaban de sus prácticas. De las prácticas de los abuelos, de los padres, y hay todo un esfuerzo en algunas poblaciones en la región por preservar esa memoria, por entregarle ese legado a las nuevas generaciones. ¿Encontraste este fenómeno? Sí, sin duda, yo creo que tiene que ver, y aquí me voy al ámbito quizás de la educación más curricular, porque es la que está presente en todos los territorios, ¿verdad? De la manera Ujú. más homogénea posible, ¿cierto? O sea, bien repartida. ¿Qué es lo que yo creo que es un hecho a destacar? Cuando uno introduce elementos de este patrimonio vivo, esta historia, esta forma de hacer las cosas, el sentido con el que las comunidades de generación en generación vienen haciendo sus prácticas culturales, nos damos cuenta que la educación adquiere, la palabra técnica que voy a decir es pertinencia, es decir, está ubicada respecto de quiénes son las personas que están aprendiendo y enseñando, para qué les va a servir esos conocimientos, qué pueden hacer con ellos y por qué tienen que valorarlos o pueden, digamos, sacar cosas de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue fundamental ver cómo hay muchas iniciativas de maestros, de profesores, docentes en todos los países de América Latina que tienen digamos, un liderazgo, una iniciativa muy admirable también, y cómo han podido ir generando puentes entre esos universos de sentido que tienen las personas en sus casas, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus familias, ¿verdad? Y lo que pasa en la escuela. La escuela no es, digamos, una modernidad descontextualizada que viene a traer unos saberes que un poco operaran borrando lo anterior, sino que se toma justamente de esos contextos culturales para poder darle sentido a aquello que se está enseñando.
¿no? Entonces un poco tú estabas mencionando la idea de que las personas eventualmente se pueden avergonzar de sus tradiciones o que las piensan como parte de un folclore, de un pasado, de una cosa como a superar, ¿verdad? Y yo Ujú, creo que lo que encontramos en este estudio es que diversas iniciativas en distintos niveles, pero mucho que por parte de los profesores, permitía esa conexión haciendo que la educación no sea algo descontextualizado de las realidades de los educandos, de las personas que están aprendiendo, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, no sé, si voy a aprender ciencias naturales, quizás tiene mucho más sentido hacerlo en la chacra, ¿verdad? La misma chacra que cultivaba mis abuelos, me enseñan las estaciones del año, me enseñan, ¿verdad?, la variedad de especies locales, fenómenos naturales como, no sé, desde la lluvia, meteorológicos, etcétera. O sea, en verdad son el ciclo, ¿verdad? Festivo, el ciclo ritual en las comunidades está muy interconectado con conocimiento acerca de la naturaleza, por ejemplo. ujú. Entonces, un poco ese tipo de hebras son las que nos interesaba tirar para ver cómo el patrimonio inmaterial era capaz de darle un sentido y profundidad viva, ¿verdad?, a esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Como que no sé si te contesta un poco la Por pregunta. supuesto que sí, me ha gustado mucho porque tu explicación me ha recordado dos proyectos. El uno fue un proyecto colombiano en el que mandaban a los niños a preguntarle a sus abuelos, ¿ya? Y sus abuelos les contaban sus historias, cualquiera que fuera su historia, no había un sesgo, digamos, inclusive en la instrucción, porque a veces si no tienes cuidado en la instrucción sesgas en lo que quieres que el niño produzca, digamos. Y se armó un proyecto que se llamaba Cuentos de Viejos. Y los abuelos contaban cómo había sido su niñez o cuando había habido una guerra y cómo, por ejemplo, hubo un proyecto aquí en el Ecuador, en el sur, hay una virgen que le dicen la Churona y que esta virgen los había salvado porque había ocultado el cielo cuando venía a atacar otro país y entonces era toda una leyenda respecto a esa guerra. Pero me ha recordado otro proyecto que es de educación intercultural bilingüe y ellos hablaban de la chacra y hablaban de que la música indígena tiene la cadencia del que camina en el campo, la cadencia del que camina. Era una cosa preciosa la explicación cuando esta docente. Y entonces, al escucharte, recordé algo que encontré en tu informe y es este concepto de una educación transformadora. Y me pareció maravilloso porque siempre pensé que hay una educación que no te transforma, porque son unos contenidos que pasan por ti. Y hay una educación que tiene pertinencia, como tú dijiste, que tiene que es significativo y que te transforma. Y quiero que me cuentes un poco porque me pareció hermoso el concepto. Sí, yo creo que efectivamente la idea de una educación transformativa, transformadora, tiene mucho que ver con también los lineamientos que UNESCO ha proyectado hacia cómo pensamos futuros sostenibles, ¿verdad? Y no solamente tiene que ver con lo medioambiental, podemos pensarlo también en desafíos que tenemos en el ámbito del género, la equidad, ¿cierto? La cultura para la paz, la no violencia, sin duda los desafíos medioambientales, ya que estamos en contextos de crisis, ¿verdad? De mucho estrés ambiental. Entonces, si nosotros miramos todas las finalidades que encontramos en estos cruces de educación y patrimonio vivo, nos damos cuenta que contribuyen a objetivos comunes. Y esos objetivos comunes tienen que ver con que las personas no sigan replicando necesariamente las cosas como se han hecho siempre, sino que puedan tomar conciencia de las herramientas que tienen, de los recursos que tienen, para poder pensar sus futuros de manera crítica, de manera situada, ¿verdad? Y justamente conducir con agencia, ¿verdad? Esa Ujú, educación hacia lo que queremos ser. Entonces, yo creo que esta idea como de cómo se refuerzan uno a otro la educación y el patrimonio vivo nos permitió justamente, como tú dices, darnos cuenta de que esa educación transformadora es ujú, una educación que no se queda en el aula. No es un saber encapsulado que luego yo replico solamente en contextos académicos, ¿verdad? Por ujú, ejemplo, no sé, pues yo siempre me acuerdo de cómo me enseñaban a mí, ya tengo mis ujú, años, eh, ciertas cosas que me quedaron grabadas, pero como de memoria, no sé, los cuatro estómagos de la ujú. vaca, Ajá. ¿verdad? Cosa que nunca apliqué para ninguna otra cosa, era como un saber que se quedaba en la prueba, ¿verdad? En el saber de memoria. Y habían otros contextos en los que uno aprendía
cosas que luego se llevaba, que sacaba, digamos, de esa sala de clase y la podía usar en los juegos, la podía usar en la vida cotidiana, podía tener que ver con los universos de sentido en los que nos estamos desenvolviendo cotidianamente. Entonces, yo creo que esa educación transformadora apunta justamente a eso, a saberes, a conocimientos, a contenidos que no están encerrados en un contexto académico, sino que son necesarios para la vida, para que uno sea capaz de pensarse con más profundidad, con más reflexión, con más espíritu crítico también, ¿verdad? ¿Quién quiere ser? ¿Quiénes somos como comunidad? ¿Cómo podemos contribuir al bien común? En fin, entonces yo creo que lo que tú dices va encaminado en esa dirección. Encuentro que para lograr eso que has descrito tan bellamente, necesito como dos transformaciones. Primero, la transformación del docente que tiene miedo a no estar en una tarima dictando un contenido y poder jugar, poder experimentar, y otra transformación que es la transformación de la escuela, que no está cerrada, sino que esa escuela es parte de la comunidad. Esa escuela, esa escuela cree que esos niños son sus familias, son el entorno, son la naturaleza que rodea la calle, la vida de esa comunidad. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay una característica muy clave que está en la Convención de 2003 para la salvaguardia del patrimonio y están en, digamos, cualquier discurso, cualquier práctica en torno al patrimonio vivo, tiene muy claro que lo primero es las comunidades. Es decir, no hay un patrimonio sin sus comunidades. No podemos, o sea, no se trata de extraer un saber, un conocimiento, una forma de hacer y luego preservarla, sino que lo que tenemos que hacer es que esa comunidad pueda continuar practicándolo con todos los recursos que necesita para que eso suceda. Eso puede significar distintas cosas. Puede tener que ver con, no sé, de restituir ciertos derechos sobre la tierra, sobre los bienes naturales, generar condiciones de paz que les permitan Entonces es complejo, no es algo tan Ujú, sencillo. Pero no es patrimonio vivo, sino en el marco de este enfoque participativo donde las comunidades son el centro. ¿Verdad? Entonces, esa es como primera idea es muy fundamental para poder entender también de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio y por qué no podemos extraerlo como si fuera un bien, un tesoro, algo que está, digamos, en absoluta desconexión. ¿Cierto? Entonces, lo que fuimos encontrando es que justamente el patrimonio vivo, como tiene este foco tan central en las comunidades, puede ser una llave para que tanto educadores como los líderes institucionales, las escuelas, ¿verdad? Puedan conectar y crear canales de comunicación con ujú, esas comunidades, ¿verdad? Cuando se le dice al estudiante que el saber justamente que tenían, por ejemplo, hay un proyecto precioso de astronomía Wayuu, ¿verdad? ujú, Donde todos, digamos, estos saberes acerca del cielo que portaban sus abuelos, los estudiantes pudieron, en el fondo, empezar a convocar otro tipo de repertorio y traerlos a la escuela. Entonces, cuando se les dice que eso es un saber válido y que es un saber que puede aportar en el desarrollo de competencias para esos estudiantes, la comunidad crece, ¿verdad? El colegio afianza sus vínculos de confianza, de colaboración con todos esos actores que están en torno a la escuela y que no necesariamente se han sentido partícipes hasta ahora, ¿verdad? ujú, Entonces, lo primero que te diría yo es, hay una clave importante, no solamente para preservar, para generar salvaguardia del patrimonio vivo en la escuela, sino también para que la escuela construya puentes hacia sus comunidades y las pueda involucrar de distintas maneras, que además pueden ser maneras muy lúdicas, pueden ser con distintas metodologías. Y eso es lo segundo que me gustaría mencionarte, porque tú lo convocaste también. El patrimonio vivo es un patrimonio que tiene que ver con la vida y con los ujú, sabores, los olores, los colores, las músicas, ¿verdad? Los sonidos de nuestra vida cotidiana, de nuestras fiestas, de nuestra gastronomía. Entonces, es inmensamente rico en términos sensoriales y por ujú, eso también es un aliciente para que hayan instancias festivas de participación y de encuentro entre la comunidad escolar, digamos, con todos los actores que la componen. ¿Verdad? ujú. Entonces yo creo que ahí hay como varios círculos virtuosos. Encontramos algunas iniciativas muy destacadas en ese sentido Me que imagino. lograban generar una conversación que no necesariamente estaba habilitada, ¿verdad? Entre Ujú, los
padres, apoderados, abuelos, ¿verdad? Otros actores de la comunidad, los niños, los estudiantes, los educadores y, por supuesto, todas las autoridades del colegio que también tienen que hacer ese cambio cultural del que tú venías hablando. Una especie, mientras que hablas, me imagino una especie de, como de vencer los muros de la escuela, como que la escuela deje de tener muros, aunque no necesariamente tiene por qué tener muros, pero me imagino las pambamesas entre 12, ¿sabes lo que es una pambamesa? No, no lo sé. La pamba mesa es una práctica indígena andina en la que todos llevan algo a comer a la mesa en común. Hay en Bolivia, hay en diferentes países en el sector indígena y traen las papas y traen los granos, que es la alimentación básica de los altiplanos eh, andinos en general. Y quiero imaginarme, no es que me quiero imaginar, se dan pambamesas en escuelas con las familias y son una experiencia de mucha riqueza. Hay unos conceptos como que me encontré en tu informe, como que son como, vamos primero a sentar las bases, como que esas bases son y hablabas de no neutralidad, hablabas de evitar una mirada colonial o de vencer una mirada colonial, hablabas de una cultura de paz y de tolerancia, hablabas de acceso, y me pareció, y dije, esto es como, antes de que empecemos a trabajar, vamos a plantear qué es importante. Cuéntame un poco. Sí, es que lo que pasa es que cuando nos hacen este encargo que tiene que ver con decir, bueno, ¿qué se ha hecho en patrimonio vivo en el mundo de la educación en América Latina? Lo primero que nosotros revisamos, por ejemplo, son lo que se llaman los informes periódicos, que son un reporte que entregan las naciones, miembros de UNESCO, ¿cierto? Ujú. Para que han firmado la convención, ¿verdad? La ratificaron y por lo tanto es un compromiso que asumen los estados de que van a, digamos, contribuir a la salvaguardia y hay una sección que es la sección de educación. Y nos encontramos que más de algún país casi que la dejaba en blanco. Nos Oh. decían, pero ¿por qué será esto? O sea, voy a tomar el caso de Bolivia, que a mí me parece muy impactante. Ujú. Sobre todo Bolivia, porque es un estado plurinacional. claro, claro, Dale. justamente. Entonces, en esa sección, no recuerdo el año exacto del informe periódico que revisé, el 2018, puede haber sido por ahí. Y esa sección queda en blanco, como un desafío a superar, pero entonces Ujú. no han hecho. Pero indagando por aquí y por allá, claro, Oh. uno miraba, por ejemplo, la institucionalidad cultural, la Secretaría de Cultura también decía, bueno, no, se ha hecho muy poco en esto, qué sé yo. Pero uno como investigador no se da por vencido tan No. rápido y empezamos a buscar por otras partes, empezamos a preguntarle a expertos académicos y resulta que hay una ley de educación, que es la ley Avelino Cignani, que tiene como dentro de su agenda, ¿verdad? Ujú. Justamente esta idea de que no van a ser campos separados, sino que las prácticas culturales, las cosmovisiones de los pueblos tienen que ser el objetivo primordial y transversal en todas las prácticas educativas. Entonces, fuimos viendo un poquito con más detención y vimos que todos los profesores que se forman en un programa que se llama Profocom, programa de formación comunitaria o algo así, salen con una especie de tesis, ¿ya? Y en esta tesis se van mucho tiempo, 6 meses, un año, a una comunidad implementando una oferta educativa que parte de las bases de la comunidad. Vimos gente que está, o sea, maestros que trabajaban desde, por ejemplo, los saberes o sea, herbolarios, Ujú. desde la gastronomía y la culinaria local, desde las festividades y las ritualidades. O sea, vimos realmente una cantidad de prácticas, estamos hablando de miles, o sea, de varias miles sistematizadas en las que en una experiencia perdida en un pueblo cualquiera, ¿verdad? Que Ujú. probablemente no que ahí se produjo un vínculo en el que con frecuencia los estudiantes salían a conversar con sus abuelos, a preguntarle a la comunidad cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacen ahora, a recuperar, por ejemplo, los modos tradicionales de procesar la palma, de procesar algún recurso natural, de arar la tierra. Entonces nos encontramos con un escenario tan rico y tan invisibilizado. Entonces, ¿qué es por lo que nosotros partimos? Decir, bueno, quizás el concepto de patrimonio no ha sido el más utilizado en nuestra región, pero sin duda que hay, por un lado, muchas experiencias Ujú. que
han estado, digamos, trabajando en este cruce. Y por otro, y esta es como la segunda línea que también marcamos harto en el informe, ha habido una intensa discusión y problematización en el término más conceptual, Ujú, ¿verdad? Podemos hablar desde miradas del multiculturalismo, la interculturalidad, la ujú, etnoeducación, este modelo sociocomunitario que te ujú. mencionaba de Bolivia. Entonces, vemos que cada uno de esos marcos ha ido pensando cómo reconocer justamente los saberes de las poblaciones históricas, indígenas o no indígenas, digamos, las tierras latinoamericanas. Han tratado de pensar justamente cuáles son los desafíos que tenemos en nuestra región para poder transmitir una educación que sea efectivamente integral, que logre convocar a los universos de sentido cotidianos de las personas, ¿verdad? No subordinar esos saberes afrodescendientes, por ejemplo, a un saber extranjero. Entonces, hay un corpus muy vasto, tanto en la teoría como en la En la práctica, práctica. pero no siempre se ha reportado como tal, porque de alguna manera ha estado medio encapsulado nuevamente, como separado, el carril del patrimonio que supone que pertenece a la Ujú. institucionalidad de la cultura, Y el de lo carril que de se la hace en educación. educación. Qué Y eso es algo interesante. que en el lenguaje del multilateralismo de UNESCO Ujú, se habla mucho de los silos, ¿verdad? De que se ujú. trabaja en silos, como los distintos dominios, educación, cultura, ciencia, ¿verdad? En UNESCO Y los seres han humanos no trabajado de estamos manera, escindidos en siglos, claro, ni la claro. vida Ujú. tampoco. Qué Entonces interesante eso lo es que has como... planteado. No me Ujú. quiero ir porque vi que se me está yendo el tiempo sin hablar, y vas a decir, pero ¿por qué? Sin hablar de los museos. Mm. Y quiero hablar de los museos porque los considero espacios de educación extraordinarios cuando no son esas cosas congeladas, hechas por expertos, en las que uno no se siente parte ni a gusto. Y qué importante los proyectos de educación y de mediación en los museos para que realmente sean significativos y formen parte de este tejido que es el patrimonio vivo. Cuéntame. Sí, encontramos, como decía al inicio, nuestro foco no se restringía a lo curricular formal, sino que también incluimos experiencias no formales. Y Ujú, ahí los museos ocupan, por supuesto, un rol muy central dentro de las instituciones que hacen posible, ¿verdad?, estos cruces desde otras iniciativas, lenguajes, otros marcos, ¿verdad? ujú, Y encontramos que hay distintas metodologías muy características de los museos que tienen muy buenos resultados y que también hacen posible interacciones entre comunidades que no necesariamente se habrían conocido. ujú, Dentro de esas metodologías yo destaco mucho los talleres. Hay muchos talleres en las que las instituciones museales llaman a cultores de distinto tipo a socializar esos saberes de distintas maneras, algunas maneras más creativas, por ujú, ejemplo, incorporando técnicas para sensoriales para no videntes. Por ejemplo, ese es un taller que me parece súper destacable. Otros talleres en los que se invita a las personas a salir al campo, salir del museo, pero en el marco del museo, ¿verdad? ujú, Y vivir esa experiencia del patrimonio inmaterial o patrimonio vivo. Y hay así distintas iniciativas en las que los museos han sido como un agente muy crucial y muy significativo para avivar este encuentro. Y quiero mencionar uno último que me parece que es particularmente significativo, que es en el caso de hay un programa en un museo brasileño que me perdí el nombre, lo puedo buscar ahora en un ratito, ujú. pero que tiene un acervo muy destacado de colecciones de piezas etnográficas, de una fonoteca, o sea, de sonidos, y Wow. también de objetos y que para poder generar una cobertura nacional en un contexto, obviamente, de un país muy grande, lo que generaron fue un programa de itinerancias que hacía viajar una maleta, ¿verdad? Una maleta que tenía objetos, que tenía información, que tenía distintos libros y materiales para que los estudiantes de cualquier parte del país pudieran aproximarse a esas colecciones y Espectacular. también experimentar, por ejemplo, en hacer una curaduría propia, ¿no? Yo tomo de todo esto que sé, investigo, registro, y es un programa que tiene más de 30 años, ha sido, digamos,
casi que un sello a lo largo del tiempo de este programa educativo, y que me Ujú, parece que es muy destacable porque demuestra que el patrimonio material y el inmaterial no son contrapuestos, no están peleados, sino que por ujú. el contrario pueden de alguna manera dialogar y encontrar también soluciones creativas para estas barreras, como por ejemplo las distancias, Por ¿no? supuesto. Acá tenemos una distancia o En problemas de Brasil, acceso gigante. a un museo situado en una gran ciudad brasileña, y que de alguna manera puede itinerar, viajar y llegar a las salas de distintos colegios del país, justamente para que los estudiantes se involucren en actividades directamente relacionadas con patrimonio vivo para orientar una educación, como decíamos, transformativa. Qué bonito. La última pregunta, porque no quiero dejarlo afuera, y es el rol de la naturaleza en la salvaguardia del patrimonio. ¿Y por qué no lo quiero dejar afuera? Pues porque para los pueblos originarios de la región, la naturaleza como que es parte de la vida, y por eso no lo quiero dejar afuera. Sí, yo creo que sin duda le dedicamos también varios casos, tomamos varios casos en los que estas prácticas que cruzaban educación y patrimonio vivo generaban distintas formas de conciencia medioambiental. Y esto tiene que ver con que hay una afinidad o hay un vínculo basal entre ciertas cosmovisiones Ujú, andinas, latinoamericanas de distintos lugares, ¿verdad? Como por ejemplo el buen vivir, ¿cierto? ujú, Que es muy importante en la región andina que promueve relaciones sostenibles con el territorio, ¿verdad? No se trata, y aquí yo sería como bien enfática de romantizar a los pueblos indígenas, como que tuvieran una ujú. conexión privilegiada, espiritual, que nosotros no podemos acceder, sino No. más bien aprender de sus prácticas y de su historia de conexión, de prácticas sostenibles, ¿verdad? En las que tienen un montón de acervos, de conocimientos, saberes sobre el medio ambiente y sobre el cosmos al final, Ujú, que son una oportunidad para nosotros de observar y de implementar, porque están en la base también de lo que somos como sociedades nosotros, ¿verdad? Aunque ujú. somos Así es. híbridos, ¿verdad? Mezclando un montón de repertorio, yo creo que estas cosmovisiones que están en la base de las creencias de América Latina pueden ser un puntal para poder direccionar nuestra mirada hacia el medio ambiente en otra clave. Y yo creo que no necesitamos más signos de que el asunto es urgente, ¿verdad? Ujú, Obviamente la crisis climática, que es noticia todos los días en los diarios, pero además todo lo que sabemos acerca de cómo los modelos de extractivismo están impactando también en los territorios de nuestro continente, son alarmas, son alertas que nos llevan a poder imaginar otras formas de convivir con nuestro entorno y de heredar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen otro modo, ¿cierto?, de habitar el mundo. Yo creo que es fundamental. hermoso. Se me acabó el tiempo, obviamente me quedé con preguntas, pero Ujú. me quedo en lo último. Creo que somos los humanos parte del mundo natural, una parte más del mundo natural, y que si nos viéramos así, sabes que hay países que tienen en su constitución los derechos de la naturaleza ya, y de alguna manera eso es importante al creernos que al ser parte de este mundo natural y somos uno más, tiene que haber una armonía, una reciprocidad entre estas diferentes partes. Yo deseo que tu informe y la investigación que has hecho, el estudio que has hecho, realmente influya en políticas públicas en los países de la región. Estoy segura de que ese es el fin último, es decir, que esta información o este volumen de información que cualitativamente muy valiosa, además de tener una profundidad y una cantidad de información importante, pueda realmente convencer o transformar a tomadores de decisiones. Muchas gracias. Yo creo, o sea, y esto es un último apunte, que efectivamente ese cambio en la política pública hay que entenderlo en un sentido mucho más amplio que lo que en general nosotros estamos acostumbrados a pensar. El informe busca justamente interpelar a distintos tipos de actores, a todos nosotros, o sea, nosotros como miembros de comunidades, como estudiantes, como profesores, como el rol que tengamos, si tenemos un rol institucional o no institucional, estamos llamados a promover estas convergencias virtuosas porque pueden hacer
un cambio sustantivo, ¿verdad?, en el modo en cómo nos relacionamos con el patrimonio vivo, su salvaguardia, pero también con la educación. Y por eso invito a las personas que no necesariamente tienen que ser directores de colegio o Ujú, personas situadas en los ministerios, para que las recomendaciones que hicimos les hagan sentido. Están desagregadas por distintos tipos de agentes. Yo ujú. creo que todos somos importantes en este cambio cultural. Y en ese sentido no hay una política pública que no esté sustentada realmente en consensos, en discusiones y en debates que tengan una base comunitaria, una base social, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista que me ha iluminado muchísimo, he aprendido muchísimo. También cuando leí el informe aprendí muchísimo. Carla, gracias por estar en Buenas Razones para Conversar. Muchas gracias, Mónica, y saludos a todos los que nos escuchan.